Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, arquitecto. En esta oportunidad vamos a exponer sobre los temas encargados para el grupo 10 en el curso de Urbanismo 1. Bueno, los integrantes son Anthony Melo Sánchez y Mealit Ricaldi Amaro, quienes hablan. Tenemos el índice de los temas a tratar, que serán la ciudad en Egipto, los aportes de Isambar Kingdom Brunel al urbanismo y los aportes de la teoría de la ciudad de Aldo Rossi. Tema 1. La ciudad en Egipto. Origen, características y componentes. Origen. Se estableció al noreste del continente africano, limitando por el este con el Mar Rojo y por el norte por el Mar Mediterráneo. En sus comienzos, antes de convertirse en una poderosa civilización, el antiguo Egipto estaba dividido en dos reinos alrededor de la media luna fértil o creciente fértil. Los egipcios llamaban a su tierra Kemet, que significaba tierra fértil. Eh, las ciudades egipcias se construían en las cercanías del río Nilo y se levantaban en alto para evitar la crecida del río. Ciudades. Voy a mencionar las tres ciudades más importantes en aquel entonces, que fue Menfis, Tebas y Amarna. Memphis fue la antigua capital fundada por Menes en el cuarto milenio antes de Cristo. Tebas adquirió una gran importancia a partir de la dinastía 11. Amarna fue fundada en el siglo XIV a.C. por Ajenatón, que fue el décimo faraón de Egipto. Bueno, voy a hablar un poco sobre Memphis, que fue la ciudad más importante. Fue la antigua capital fundada por Menes, como lo dije hace un momento. Desde sus orígenes fue un centro importante desde el punto de vista político y económico. El Imperio Medio, Memphis era conocido como la balanza de las tierras, por ser el lugar más importante del país y estar ubicada entre el Alto y Bajo Egipto. Se piensa que fue la ciudad más poblada del mundo hasta el año 2250 a.C. Bueno, la meseta de Giza. La meseta de Giza fue o conocida como la necrópolis de Giza. Es la mayor del Antiguo Egipto, con enterramientos datados desde las primeras dinastías. Bueno, en la siguiente imagen podemos observar una vista aérea de cómo fue en ese entonces la planificación urbana en la ciudad de Egipto, que se desarrollaba de esta manera. Punto uno, la Gran Pirámide de Giza. Punto 2, la Pirámide de Jafra. Punto 3, la Pirámide de Menkaura. Las pirámides eran las más importantes y reconocidos, ya que eran construidos como criptas para los faraones. Ahora voy a hablar un poco sobre las características. No estaban amuralladas, y si lo estaban no era de tipo defensivo, sino de tipo sagrado. Se daba un modelo planificado en ciudad como el orgánico. Bueno, las ciudades eran planificadas, o las ciudades que estaban planificadas eran la que el faraón mandaba construir. Era una ciudad abierta con un hábitat concentrado a lo largo del río, que es abierto porque no existen defensas artificiales. Son naturales desiertos, acantilados y las cataratas del Nilo. La arquitectura y el urbanismo tienen un trazado recto basados en la forma del río Nilo. Bueno, y las ciudades se dividieron por barrios, que eran zonas separadas y a veces totalmente aisladas por muros. Estas separaciones existían ya desde su creación y la división podía realizarse por diversos motivos, la cual era la existencia de edificios particulares, palacios, templos o depósitos, o el nivel económico de los habitantes. Bueno, aquí voy a hablar un poco sobre el plano y la elevación que era de las casas egipcias. Las casas estaban construidas en adobe. Su tamaño variaba en función de la clase social del propietario, pudiendo tener hasta dos pisos. Bueno, estas casas tenían sala de estar, dormitorios, muebles y accesorios. Tenía un almacén que comunicaba la sala de estar con la cocina, que este era el corazón de la casa egipcia. Por una escalera se sube a la azotea, que se empleaba para trabajar, jugar o almacenar granos.
Los componentes de la ciudad en Egipto. Tenía murallas fortificadas que rodeaban las ciudades militares. Estaban formadas por muro doble, un foso y una plaza fortificada. Montículos ladrillos. Podían tener hasta 20 metros de largo y de alto. Murallas sin función defensiva. No tenían ninguna función desde el punto de vista militar. Por lo general, su longitud era de unos 2 metros y su altura de 4 metros. Bueno, mi conclusión fue que Egipto fue una civilización muy compleja, en la cual se contribuyeron más en el desarrollo de su cultura y de sus características. Bueno, las características principales son la religión y sus pirámides. Toda la vida de Egipto giró alrededor del Nilo, como lo explica el historiador griego Heródoto Egipto. Es un don del Nilo. Sin él, el país sería un solo desierto. Además, se basaron en su forma arquitectónica y urbana en él. Bueno, tema 2 que lo va a pasar a explicar mi compañera. Tenemos en cuanto al tema 2 los aportes de Sambar Kingdom Brunel al urbanismo moderno, además del origen y evolución de los tranvías en el mundo y en Perú. Bueno, Sambar Kingdom nació en Portsmouth, Inglaterra, un 9 de abril de 1806. Su padre era Sir Marquis Sambar Brunel, quien era ingeniero civil y más adelante sería importante en la formación profesional de su hijo, y su madre Sofía Kingdom. Es mayormente conocido por ser el creador de la línea de ferrocarril de Great Webster, que era una serie de 3 famosos barcos de vapor, así como de numerosos puentes de gran importancia en Reino Unido. Además de estos, durante su vida profesional desarrolló más proyectos como participar en la construcción del túnel del Támesis. También participó en el desarrollo del SS Great Britain, el primer transatlántico de acero propulsado mediante hélice. También participó en el diseño del puente colgante de Clifton sobre Avon en Bristol. La dirección de la construcción del tramo del ferrocarril también la tomó él. Realizó también 2 estaciones terminales, la de Temple Meads en Bristol y la de Paddington en Londres. Además que también colaboró como ingeniero en la construcción del puente peatonal de Hungerford en Londres, y concibió y construyó los primeros barcos de vapor de línea Great Webster y Great Eastern para el transporte transatlántico, así como diversas instalaciones en los muelles de varios puertos. Brunel fue uno de los mejores ingenieros en su tiempo, y su alto nivel de exigencia y sus extraordinarios trabajos tuvieron gran influencia en la ingeniería. En cuanto al origen de los tranvías, la idea surgió a partir de los coches de caballo que transportaban a personas. Estos en ocasiones tenían problemas para moverse con fluidez por ciertas calles de las ciudades. Y para resolver este problema se decidió instalar unos rieles metálicos que sobresalen de la calzada y por los que circulaban este nuevo medio de transporte urbano. Entonces, con ello había nacido el tranvía. Este tranvía fue inventado por el inglés Joe Outram en 1775 en la nación de Inglaterra. Durante su origen, este vehículo fue llamado tramway. Claro que al comienzo no se utilizó para el transporte urbano, sino como transporte para extramuros de la ciudad. El uso urbano de este transporte sucedió medio siglo más tarde en Nueva York, en 1832. En cuanto al origen del tranvía en Perú, fue inaugurado en 1878, donde se convirtió en un medio de transporte masivo, dejando de funcionar en 1905. Esto es en cuanto al tranvía de sangre. Sin embargo, el 27 de mayo de 1906 es reemplazado por el tranvía de tracción eléctrica, el cual funcionaría hasta el 9 de diciembre de 1965. La razón de su cierre es porque la Compañía Nacional de Tranvías, la CNT, tenía cuantiosas deudas y sus máquinas malogradas terminaron en los talleres como chatarra.
En cuanto a la evolución de los tranvías, para 1775 en Inglaterra se inventa el primer tranvía de sangre. Esto fue inventado por Joe Outram como solución a los problemas de transporte que había en la época. Eh, el uso urbano del tranvía se adquirió medio siglo más tarde en Nueva York, específicamente para 1832, cuando a John se le ocurrió construir el primer tranvía de transporte urbano. Para 1852 se presentan problemas respecto a los rieles, pues estos sobresalen del suelo, provocando que la gente tropezara incluso que los autos volcaran. Es por ello que en este año el problema es resuelto por el mecánico Emile Lovaut, a quien se le ocurrió la brillante idea de empotrar los rieles en el suelo. Este detalle que salvó al tranvía, este detalle fue el que salvó al tranvía de su desaparición. Para 1853, en París, tanto en París, Londres y España, empiezan a circular los primeros tranvías a vapor. Para 1878 en Perú es cuando se inaugura el primer tranvía de sangre, el cual, como ya se había mencionado antes, se convirtió en un medio de transporte urbano masivo. En 1879 en Alemania comenzaron su andadura los primeros tranvías eléctricos. Este tranvía eléctrico fue inventado por el alemán Werner von Siemens y en algunos países este transporte también era conocido como carro eléctrico. Para 1906 en Perú, los tranvías de sangre son reemplazados por los tranvías eléctricos y finalmente para 1965 es cuando se da el cierre del tranvía eléctrico en Perú. La razón de su cierre es porque como ya se había mencionado, porque la Compañía Nacional de Tranvías tenía cuantiosas deudas y sus máquinas malogradas terminaron en los talleres como chatarra. Bueno, tenemos en las conclusiones los aportes de Isambard Kingdom Brunel al urbanismo. En cuanto a este tema, concluimos que a pesar de que los proyectos de Brunel no fueron siempre exitosos, frecuentemente contenían soluciones innovadoras a los típicos problemas ingenieriles de la época. Además, Brunel consiguió ser el primero en muchos logros de ingeniería, incluyendo la participación en la construcción del túnel del Támesis, que fue el primer túnel bajo un río navegable. Este proyecto fue el que le sirvió como catapulta para su carrera. En cuanto al origen y evolución de los tranvías en el mundo y en Perú, concluimos en que los tranvías tuvieron origen en Inglaterra. Eso lo sabemos de inicio. En primera instancia fue como tranvías de sangre. Después de solucionar inconvenientes con el diseño, los tranvías fueron evolucionando para convertirse en tranvías a vapor y finalmente dando origen a los tranvías o trenes eléctricos, medio de transporte que hasta la época ha sido muy bien recibido y fundamental como medio de transporte en muchos países. En cuanto al tema 3, tenemos a la teoría de la ciudad de Aldo Rossi, los aportes y características. Aldo Rossi nació en Milán el 3 de mayo de 1931 y falleció el 4 de septiembre de 1997. Él estudió arquitectura en el Politécnico de Milano, donde se graduó en 1959. Gran parte de su experiencia profesional la desarrolló en la docencia, como por ejemplo siendo asistente de Ludovico Quaroni en la Escuela de Urbanismo de Arezzo, como asistente de Carlo Armonio en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia. También ejerció como profesor de arquitectura en la Escuela Politécnica de Milán, en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia, en la Escuela Técnica Superior de Zúrich y en la Escuela Cooper Unión de Nueva York. Además de que trabajó durante 3 años para una revista de arquitectura. También se desarrolló profesionalmente con proyectos como, por ejemplo, el diseño de un edificio de la Ópera Nacional de Génova. En 1966 publicó su primer libro bajo el título de La arquitectura de la ciudad, que es de lo que hablaremos más adelante.
Para la Bienal de Venecia de 1979 diseñó un teatro flotante, el Teatro del Mondo. Su primera obra en América fue asimismo un teatro, el Lighthouse Street, situado junto al lago Ontario de Toronto, Canadá. Además que diseñó su primer complejo de viviendas para un barrio de la periferia de Milán, denominado Galaratese. Por lo que observamos en sus diseños están presentes de alguna forma los rasgos de los decorados teatrales. Esto se debe a que antes de dedicarse a su carrera de arquitecto tuvo gran afición por el teatro y el cine. Y este gusto por el arte como eje para sus proyectos fue así como usó este gusto como eje para sus proyectos, realizando proyectos destinados al teatro y a la ópera. Tenemos la teoría de la ciudad en cuanto a Aldo Rossi, el aporte de la arquitectura de la ciudad, el libro que habíamos mencionado anteriormente. En su libro, Aldo Rossi lo que hace es abogar por diferentes conceptos de espacio y estructura eh, arquitectónica, así que la arquitectura la considera como una ciencia activa de la ciencia de la ciudad. Eh, Quiere llamarla como la ciencia de la ciudad y se entiende como un mundo igual al de los científicos. La creación de la teoría urbana de la ciudad, en cuanto a su pensamiento, podemos ver que es muy similar a los tratados de la época clásica y lo que es más importante, le dio al arquitecto su propia perspectiva de la ciudad. Bueno, ahora voy a hablar un poco sobre las características de Aldo Rossi. Eh, el lenguaje arquitectónico de Rossi se concentra en formas de geometrías básicas. Como se puede observar en las imágenes, al lado derecho de su pantalla, el cubo, cilindro, pirámide y prisma son las que predominan en sus obras. Otra característica de sus proyectos es el juego de luces y sombras. En su obra, Rossi plantea tres elementos que componen la ciudad: la trama, el tejido y los monumentos. La trama es el elemento de mayor permanencia y el que mayor fuerza tiene en la determinación de la ciudad. El tejido se configura por la consolidación de las tipologías residenciales que van definiendo áreas caracterizadas según los tipos predominantes en cada una de ellas. Y finalmente los monumentos, que son edificios que por su singularidad se transforman en los soportes de la memoria colectiva, ya que resumen la imagen de la ciudad en cada época. Sus formas técnicas y materiales intentaron marcar un tiempo histórico y simbolizan mediante un objeto permanente las creencias e ideales de la formación social concreta que los produjo, en este caso. Bueno, las conclusiones es que Aldo Rossi considera que la arquitectura tiene un valor autónomo y que él lo llama la ciencia de las ciudades. Los edificios singulares y los monumentos son elementos esenciales de la historia y de la memoria urbana. Como conclusiones generales, tenemos que a lo largo del desarrollo de los tres temas podemos entender que el urbanismo es abarcado de distinta manera, dependiendo de la época y de los profesionales que intervienen en ello. Es así como, por ejemplo, en Egipto basaban su arquitectura y urbanismo en la forma de su río más característico, y épocas más tarde el urbanismo evoluciona con el origen e inclusión de los tranvías como medio de transporte. Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias.